Estos documentos evidencian la manera en la que los jesuitas planificaron y desarrollaron el proceso educativo en el nuevo Reino de Granada. Fueron los dominicos quienes tiempo atrás, antes de la llegada de la Compañía de Jesús, ya venían formando a los frailes neogranadinos en el territorio. Los dominicos son una orden que se fundó en el siglo XIII por Santo Domingo de Guzmán, un santo nacido en Castilla, y respondió a un movimiento espiritual que se empezó a dar en toda la Europa cristiana a partir del siglo XIII. Estas órdenes religiosas lo que pretendían de alguna u otra forma, dentro de su modus vivendi, dentro de su espiritualidad, era vivir en conventos, llevar una vida muy semejante a la que llevó Cristo. No en balde pues se habla de los votos de pobreza, se habla de los votos de castidad. Es una nueva espiritualidad. Por eso también hay que desarraigarse de las riquezas, romper con el mundo. Es lo que digamos llamaban en el monacato cristiano el fuga mundi, fugarse del mundo, irse más allá para una contemplación de una vida verdaderamente cristiana. Entonces los dominicos habían hecho una gran presencia en Europa y es una de las primeras órdenes que llega a estas tierras de los reinos de Indias. Los dominicos llegan en 1529 a la ciudad de Santa Marta, es una de las primeras ciudades fundadas en nuestro territorio, y ahí empiezan su ejercicio evangelizador. No en vano, Bartolomé de las Casas, uno de los grandes defensores de los indígenas en América, es de esa orden, y ellos mismos producen una literatura, una teología también encaminada hacia la protección de los naturales. Son famosos, por ejemplo, los discursos de Fray Antonio de Montesinos en la isla de la Española, condenando muy tempranamente, a principios del siglo XVI, los maltratos y los desmanes que la encomienda como institución que quería regular la mano de obra indígena estaba causando sobre estas personas. La orden de predicadores hacia mediados del siglo XVI buscan, a través del Papa y a través del Rey de España, un permiso para establecer estudios generales. Cuando hablamos de universidad, no pensemos en una institución, pues en unos edificios, en unas facultades, en unos decanos, que es la estructura que se maneja de una universidad actual. Si tomamos el término universidad o esa universalidad propia de la Edad Media, significaba que era una asociación entre maestros y escolares. Se hablaba era de estudios generales, en artes, que era la filosofía, o en cánones, que es el derecho, o en la sacra teología. Los dominicos obtuvieron de un papa la potestad de poder establecer estudios generales en Santa Fe de Bogotá. Pero eso tenía otro paso, tenía otra consecuencia. ¿Cuál era esa consecuencia? Era que el rey de España les permitiera establecer universidad o estudios generales en la ciudad de Santa Fe. Aspecto que fue muy difícil, aspecto que fue muy demorado en su aprobación. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta otro factor fundamental, y es el patronato regio, es decir, la potestad que tienen los monarcas de Castilla para el nombramiento de prelados, obispos y otras dignidades eclesiásticas en Indias, sin que la intromisión de Roma fuera total. Se podía obtener el permiso papal, pero no el permiso del rey de España. Es más, Felipe II contesta en una carta a la Real Audiencia de Santa Fe que se pueden establecer sus estudios generales en su convento, pero que no sea sufragado por la corona. Lo único que logran es que los dominicos solamente puedan graduar a sus frailes, no que seglares puedan asistir a los estudios en el convento de Nuestra Señora del Rosario, así se llamaba el convento, y poder otorgar los títulos correspondientes. La Compañía de Jesús, respaldados por la corona española, consiguieron para la época graduar en el menor tiempo a todos aquellos a quienes formaron. El pleito entre la Compañía de Jesús y la Orden de Predicadores por el otorgamiento de títulos universitarios en el nuevo Reino de Granada se había suscitado a lo largo de 70, 80 años. Tanto los dominicos que habían exhibido su bula de 1580, el Consejo de Indias y la Corona de España no habían dado el pase regio para que, en efecto, las personas que se quisieran graduar
en la Universidad Tomística lo pudieran hacer sin ningún problema y fueran certificados sus estudios como tal. Los jesuitas obtienen en 1623 la aprobación del otorgamiento de títulos. Y eso está muy bien en la mente de don Mariano Espina Rodríguez. Él quiere jesuitas que pues, le apuesten a educar a la juventud neogranadina. Pero de vuelta al siglo XVII, ¿qué tan fácil era para esos días ingresar a los claustros académicos? Para ser alumno del colegio seminario era necesario presentar una relación de méritos y servicios que garantizaba la calidad de la persona que iba a ingresar a estos estudios. ¿Qué tiene entonces una relación de méritos y servicios? Sería el equivalente para nosotros de una hoja de vida en la cual se habla de la vida de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, qué oficio ocupaban, cuál era la raigambre familiar, ¿cierto? Los apellidos, se presentaban a veces cláusulas de testamentos, documentos concernientes a actas de nacimiento. Entonces toda esta información era una presentación para el estudiante. Entonces hacer parte de un colegio seminario a principios del siglo XVII pues era un privilegio ante todo. Sin embargo, hay que anotar también que la Compañía de Jesús no estaba solo encerrada en el claustro o en las aulas enseñando. La enseñanza que va a llevar a cabo la compañía incluía la asistencia en los pueblos para la doctrina, incluso la enseñanza, ya fuera a partir de la música o a partir de las procesiones en las plazas públicas. En todos estos, digamos, aspectos de la vida cotidiana tenía participación la Compañía de Jesús. Y es el método de educación y formación empleado por los jesuitas los que los convirtió en los académicos ideales. Entonces todos estos profesores en algún momento, o todos estos padres jesuitas, pasaron por el Colegio Mayor de San Bartolomé y muy posiblemente fueron profesores o alumnos en estas aulas. Todo este panorama es maravilloso, hubiera sido maravilloso poderlos escuchar. Sin embargo, la influencia y reconocimiento que fueron ganando comenzó a generar molestia para la corona. Los jesuitas se vieron de nuevo enfrentados a un destierro del territorio colombiano, justo en momentos cuando se empezaban a posesionar ideas propuestas por liberales y conservadores. En 1853 pues empieza toda esta ola de reformas en la Nueva Granada, ¿no? Entonces eso va a hacer que vean con malos ojos a los jesuitas. ¿Por qué los expulsan? Pues porque están ese forcejeo entre los liberales, los conservadores, y están en la conformación de los partidos políticos, y muchas veces no se va a ver bien que los jesuitas en gobiernos republicanos estén educando a la juventud. A su retorno al país, introdujeron el concepto académico revolucionario que conocemos hoy como la educación secundaria. En 1884 regresan y reabren el colegio en 1887. Y la primera promoción de bachilleres sale en 1891. Ahí es donde se crea el bachillerato, como funciona hoy día, como un instrumento de secundaria. Antes usted llegaba al colegio sabiendo escribir y leer y salía como doctor en filosofía, doctor en teología y ya. Ahora no, el bachillerato se lo inventó Napoleón, pero nosotros lo empezamos a instrumentalizar como al finales del siglo XIX. El colegio nunca fue cerrado. A pesar de que en 1900 estaba la guerra de los 1000 días, solo hubo 6 estudiantes, pero el colegio no cerró. La mayoría de los colegios cerraron. Este no cierra y empieza, es como
a mostrar que su valía sigue siendo notable. Entonces, en 1904 se gradúa Laureano Gómez. Y de esta manera los jesuitas entran en un nuevo capítulo de su historia, el capítulo del trascendental siglo XX, el de los grandes cambios.